empezar a compartir con la gente todo el proceso de infertilidad, la frustración del proceso de infertilidad, los problemas de pareja durante el proceso de infertilidad. Y luego que llegó el podcast de Bajo este techo, que era el podcast de paternidad, también mi esposo es una persona también súper terapiada, también hace terapia desde hace muchísimos años para sanar relación familiar, etc. Y empezamos a decir, es que esto hay que comunicarlo. Este episodio es patrocinado por Ecoverse y Lilibet Morón. Y es que cada gran historia empieza ahí, con riesgo, con coraje, entre el fracaso y el éxito. Soy Yerlin Hostos y bienvenidos a Fracáxito. Si hay una persona que yo quería tener en mi podcast, era a una mujer que yo conozco desde hace muchos años, que es venezolana, que me impresionaba, la vi de cerquita por cosas, la vi de cerquita, cómo ella trabajaba, admiraba demasiado su forma de trabajar. Era la primera persona que yo en mi cabeza, que a mí me quedó, que se cuidaba muchísimo, que era muy disciplinada en su alimentación, en sus horarios, en su tiempo, hasta en darse masaje, porque les digo que la conozco de cerca. Y esa persona, yo siento, y ella va a comprobar y me va a decir, me va a dar fe si sí o no, que entraba perfecto con el concepto de Fracáxito, porque yo le he visto reinventarse una y otra vez. Para mí era muy especial, y a la primera vez que le escribí me dijo que sí. Yo sé que ella tiene un tiempo muy, muy ocupado, y yo quiero darle las gracias porque además es una persona que admiro. No nos hablamos todos los días, nos vemos una vez por ahí, pero yo la admiro muchísimo y se llama Mónica Pascualot. ¡Jerry, qué rico! Más es bonito sentarse siempre y encontrarse con gente que, aunque, como tú dices, no nos hablamos todo el tiempo, digamos, la vida no nos tiene en circunstancias cercanas, que al final eso hace que uno, pues, estreche los vínculos con alguien. Siempre existe esta energía súper bonita cuando nos vemos y cuando conectamos, y es verdad, nos conocemos desde hace muchos años. Desde hace mucho, y he visto todo, he seguido tu proceso. Me ha impactado, Mónica, yo lo llamo tus fracáxitos, porque para todos los que son para toda la comunidad venezolana, Mónica fue una persona muy importante que nos dio mucha felicidad, que llegó a muchas personas y que le tocó el corazón a muchas personas, pero como buena emigrante ha tenido que reinventarse y ha tenido que pasar muchos desafíos que aquí quiero que me los cuentes. Fíjate que yo siempre digo que la vida de cualquier persona tiene fracáxitos y tiene desafíos. No podemos comparar los desafíos míos con los desafíos tuyos, porque para cada persona ese nuevo reto, ese nuevo desafío, esa nueva caída, ese nuevo aprendizaje es grande, y tan grande como lo es para esa persona. Quizás, por eso yo digo que uno nunca debe comparar, porque quizás uno dice, bueno, es que lo que a mí me ha tocado vivir ha sido esto, y para mí, cuando la gente empieza a comparar el fracaso de uno con el otro, es muy injusto, porque el dolor y el sentimiento de impotencia, de frustración, de falta de esperanza, que siempre da cuando uno agarra un trancazo y cuando uno se siente como que se truncó algo, es igual de grande
para la persona que lo está sintiendo. Entonces, lo primero que yo quiero siempre dejar claro es que la importancia de validar en el momento en donde tú te sientes frustrado, atascado, con que, o sea, se te desmontó el plan que tú tenías y te tocó esa palabra que hoy hablamos tanto, que es reinventarse. Lo estábamos hablando el otro día, justamente en ese estudio con otras amigas, que es un proceso constante. O sea, nosotros nos estamos reinventando desde que nacemos. Uh-huh. Y quizás de repente le damos el enfoque a la reinvención solamente cuando te tocó cambiar de país y empezó este término entre sobre todo la diáspora venezolana de la reinvención, pero la verdad es que cuando se te acaba un matrimonio te reinventas, cuando te botan de un trabajo te tienes que reinventar, cuando tienes un duelo de que pierdes un ser querido te toca reinventarte, o sea, cada cambio es una reinvención o como yo la llamo es una adaptación, porque nunca pierdes con lo que traes, nunca pierdes con lo que vienes, entonces, con lo que tengo aquí en la maleta, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo me adapto a esta nueva circunstancia, a esta nueva situación, a esta nueva realidad? Y fíjate que yo recuerdo, o sea, la primera vez que yo tengo en mi mente la palabra fracaso fue cuando, después de mi primer divorcio, yo me encuentro por primera vez con un familiar muy, muy, muy querido. Y me dice, eso es un fracaso. Y yo en ese momento me quedé como que, primero, ¿por qué me está juzgando por eso? Y lo más interesante es que yo decía, esto es una decisión que yo estoy tomando para mejor. Entonces, un divorcio, por ejemplo, no es un fracaso. No es un fracaso por ningún lado. Así te hayan montado cuernos, así te hayas cansado, así se haya acabado el amor, así no es un fracaso, porque es una circunstancia que se está dando para que venga un cambio y los cambios, dependiendo de la mentalidad con la que tú lo quieras ver, siempre van a ser positivos. Siempre, porque hasta del cambio más atroz, más complicado, más terrible, siempre sale alguna enseñanza o sale algo que se puede transformar o que puedes adaptar a algo positivo. Me encantan dos palabras que dijiste, trancazo y transformación. ¿Cuál ha sido tu mayor trancazo que recuerdes que te ha llevado o que te llevó a una transformación que diga, fui un antes y un después de esto que me pasó? Es que yo creo que cada uno, Yerlin, o sea, hablar del mayor es volver a compararlos. Pero, por ejemplo, cuando muere mi papá a los 16 años, eso es un trancazo. Y fue un proceso de adaptación a muchas cosas porque mi papá era el sostén económico de la casa, porque era como que uno vivía flotando en las nubes y te encuentras de repente con una realidad súper distinta. Yo trabajaba, porque yo trabajo desde los 15 años en ni fu ni fa, y... Pero yo no trabajaba para mantenerme, yo no trabajaba, yo tenía responsabilidades, o sea, yo era una niña que vivía muy cómodamente. Entonces, con todo y eso, llegas y es un primer trancazo, una primera adaptación. Todos los procesos, por ejemplo, de separación, el proceso, por ejemplo, de tener que renunciar e irme yo de RCTV porque necesitaba crecer mi carrera y yo sentía que yo estaba de repente estancada. Eso fue también un golpe porque pasé como un año como que, bueno, ¿será que no puedo entrar a trabajar en ningún lado? No lo consigo. El emigrar y darte el tortazo de tú decir a los 6 meses yo estoy, quítate Sofía Vergara, que llegué yo y tú y que, o sea, me dedico a hacer arepa, ¿qué hago? Claro, o sea, cada proceso, o sea, los 6 años de in vitro fueron trancazo tras trancazo tras trancazo, pero cada trancazo, después del llanto, el pataleo, la frustración, la decepción y todo lo que tú sientes, el fracaxito está en el que el día siguiente, después que tú sientes el dolor profundo que tienes que sentir, porque eso es normal, todo el que lo tiene, lo siente. Es levantarse al día siguiente y decir qué diferente puedo hacer, qué otra cosa puedo hacer para acercarme a esa meta. Y así sucesivamente. O sea, creo que hay muchas cosas que
que te van generando esos cambios. Por ejemplo, ahorita, hace un mes me sacaron de la cadena de Univisión y dejé de tener trabajo cuando ya yo tenía, no sé, 10 años trabajando todo el tiempo. Y es como que, ok, ¿y ahora qué hago? Entonces es como que quizás te frustras hoy, pero ya mañana estás como que, ok, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Qué tengo a disposición? ¿Qué tengo en la maleta que me sirve para adaptarme otra vez a esto nuevo? Y empezar a no perder el motor de hacer, porque la vida es eso, la vida es un continuo hacer. Si amaneciste y tienes los ojos abiertos otra vez y tienes la bendición de estar vivo, ¿qué cosa diferente puedes hacer? Y para eso obviamente necesitas estar mentalmente sano y saludable. Por eso yo creo fervientemente en la terapia psicológica y en el acompañamiento, porque la mente es otro órgano de nuestro cuerpo. Y si ella no está sana y está clara y está acompañada, o si no está supervisada para saber cuando tienes momentos de depresión, cuando es químico, cuando es por algo que te pasó, quizás te puedes perder y caes en ese loop de no ver esa lucecita que te dice al día siguiente, ok, ya sufrí, ya lloré, ¿qué puedo hacer? Me encanta esa perspectiva y definitivamente te lo han dado un montón de trancazos, como dices, porque acabas de tocar un tema que para toda mujer y sobre todo para las personas con mucho nombre, con mucho éxito a nivel laboral como tú, pues no es fácil exponer públicamente, hey, me votaron, me quedé sin trabajo. Te votan. ¿Cuántas veces de repente uno hace miles de casting y tú no quedas? ¿Por qué? Porque hay una que es más bonita que tú, porque hay otra que es más carismática que tú, porque hay otra que hizo el casting mejor que tú. O sea, lo que pasa es que básicamente se filtra lo bueno, se filtran los éxitos, se filtran las cosas que ya logras, pero la gente a veces no percibe el dolor que quizás pasa internamente. E incluso yo te aseguro que gente que quizás uno considera, no, es que esa sí es exitosa, porque sí ha tenido, pero ha tenido dolores en otras cosas. O sea, quizás, por eso es que es tan malo comparar, por eso es que a mí no me gusta comparar, porque quizás quien tú veas que de repente tiene en la parte laboral una carrera que fue, bueno, una conquista tras otra conquista, porque quizás le fue fácil, porque es verdad, no todo el mundo sufre horriblemente en todos los ámbitos, pero quizás en la vida amorosa no ha sido así, quizás en la vida de familia no ha sido así. Entonces, somos un crisol de tantas cosas que no existe la vida perfecta, no existe el éxito perfecto. Y creo que está en eso, en entender que es, yo siempre lo digo, y para mí el éxito, por decirlo así, es aprender, y esto es un aprendizaje personal, aprender a disfrutar el proceso. Porque, como siempre lo repito en todos los podcasts, esto es una frase de mi papá, uno no domina ni el cómo ni el cuándo de las cosas. Eso está fuera de tu control. Lo único que está bajo tu control es lo que haces todos los días para alcanzar lo que tienes. Pero si tú no disfrutas ese proceso, eso que tú estás haciendo todos los días, se hace muy arriba la carga. Se hace muy arriba la carga porque dejas de disfrutar el aquí y el ahora, tan famoso en los actores, por estar solamente pendiente en el resultado final. Y el resultado final quizás no va a llegar, quizás va a llegar diferente, quizás no es exactamente lo que quieras, pero si tú estás sintiendo que eso que está llegando no es lo que tú quieres porque ya lo estás evaluando, quizás te estás truncando que el camino puede seguir hasta que llegue algo mejor y algo mejor y algo mejor. Entonces es como... ¿Y has estado en algún momento en el tope que digas, wow, aquí logré el éxito y te has sentido por dentro destrozada? ¿Alguna historia que recuerdes? Yo creo que no, porque tengo muchos años cultivando la parte espiritual y
y la parte mental, la parte de salud mental, por decirlo así, para quitarle lo etéreo de repente o lo mágico, misterioso de lo espiritual y las religiones. La salud mental. Y ayer justamente que tuve sesión de terapia con mi terapeuta, estábamos hablando porque hay algo, yo le decía que hay algo que no está conectado emocionalmente. O sea, hay una parte que está como que, y él me dice, te veo, pero tienes que trabajar eso porque te veo triste. Y yo le digo, no, porque me está llenando también muchas otras cosas. Entonces, por aquí hay algo que me satisface y me llena, por aquí hay otra cosa que me satisface y me llena. Entonces, no hay un vacío. La perfección otra vez no existe. No vas a tener toda la plenitud. Pero si yo me quedo solo mirando en donde no tengo lo que quiero, ¿ok? Dejo de disfrutar el resto de las cosas. Y eso, fíjate que ese tema me tocó mucho durante un tiempo. Yo hice como muy público el proceso y fue de mucha frustración, de mucha depresión, de mucha tristeza, en donde yo siempre quise una familia numerosa. Yo siempre quise 3 hijos. O sea, era así como que yo me casé y yo veía mis 3 hijos. Yo quería mi mesa con 5. O sea, eso era algo que yo tenía. Y uno nunca tiene esas conversaciones a veces con la pareja cuando uno arranca y uno da por sentado que los hombres que se van a meter en la cantidad de hijos que tú vas a tener o no, al final, quien carga la mochila de los hijos en un 80% es la mamá. Y yo me encontré con ese golpe en donde mi marido dijo, no importa que los tengamos congelados, yo no quiero tener más hijos, no quiero. O sea, pero ni adoptado, ni prestado, ni foster, no quiero. Y para mí eso fue un golpe muy duro, porque fue un proceso de cambio primero, de entender quién era él realmente y que no era lo que yo imaginaba que era él, porque era como una nueva realidad de que como que, bueno, o sea, lo que yo pensé que tú eras tampoco es. Entonces, por ejemplo, durante todo ese proceso fue un proceso muy, muy doloroso, ¿ok? Y la gente me decía, pero si ya tienes 2 hijos, ¿para qué quieres otro? Tus hijos... Entonces, ahí es donde yo quiero que la gente entienda que tú puedes tener un dolor y puedes expresar que tienes ese dolor y es válido expresarlo y quiero que me lo validen también. Pero eso no quiere decir que yo no soy bendecida por tener los 2 hijos que tengo, que yo no dejo de disfrutar el tiempo con mis hijos y darle a plenitud con mis hijos. Entonces, es que ese momento, esa cosa que te da tristeza, que te deprime, que sientes que no tienes, que no lo has logrado, que sientes que va a ser algo truncado, que se va a quedar, no tiene tampoco que dejar de opacar las otras cosas que te acompañan en la vida. Y por eso la salud mental es tan importante, porque ¿qué pasa? A veces un solo problema te hunde por completo y dejas de disfrutar las otras cosas que son chéveres y que tienes. Así eso te siga doliendo, porque el hecho de que tú tengas 2 hijos no te va a dejar de doler que no tienes el tercero. El hecho de que tú tengas una mamá no te va a dejar de doler que se te haya muerto tu papá, por ejemplo. Y no vas a dejar de amar a tu mamá y compartir con tu mamá y pasarla bien con tu mamá porque sientas un dolor profundo porque no tienes a tu papá. Entonces, es estar abiertos a esa plasticidad emocional de entender que hay cosas que se quedan en el fracaso, si las quieres denominar así, pero te acompañan otras cosas en tu vida que siguen siendo éxitos. Y puedes tener esa ambigüedad de emociones en el mismo día, en el mismo día. O sea, puedes estar feliz porque fui a buscar a mi hija al colegio y pasó algo súper chévere, pero de repente puedo haberme volteado y ver a una mujer con 3 hijos y sentir la tristeza de algo que yo no tengo porque siento que para mí eso es un fracaso. Entonces, permitirnos esa plasticidad. Y siento que todavía estamos muy, muy pegados en juzgar que o tienes que ser feliz, del todo feliz, y como siempre la tristeza, la rabia, la envidia y todas esas emociones que son igual emociones, igual de buenas, igual de sanas y saludables. Seguimos etiquetándolas de malas. Y quizás todas esas emociones pueden ayudarte también a transformar y convertir algo en algo diferente. ¿En qué momento? ¿Sabes qué? Algo interesante. Con todo lo que hemos aprendido en este tiempo y sobre todo el país,
ya nosotras, por lo menos en lo personal, yo aprendí temas de metas, temas de planificarme más, de no dar los pasos solamente con el corazón, sino también, ¿cómo te digo? Con la investigación de vida, ¿no? Cuando yo dije, ok, ¿quiénes quisiera yo para mi podcast? O sea, porque yo sé que si se lo pido a Dios, papá Dios me pone ahí en el camino. Mónica, yo te lo voy a decir, seguramente tú sabes manejar tu ego, lo sé. Y yo te lo voy a decir porque yo sí soy de las que pienso de lo que uno ve en redes a largo tiempo, sí es real. Porque si no es real, se cae rápido. O sea, Claro. no lo puedes sostener. Y yo le hice, así como tuve la entrevista con Alberto, porque yo quería saber si a mi público le interesa tener una Mónica aquí, ¿qué perciben de ti? ¿No? Y yo pregunté por ti, ¿y sabes qué me dijeron? Me dijeron lo que yo opino, no como la persona que te conoce. Me pongo del otro lado, ¿no? Ella se transformó completamente. Ella, me encanta el contenido porque ella se abre y te muestra una parte humana de lo que vive la persona famosa, la persona con éxito que ves, y ahora habla de emociones, ahora habla de saca el corazón, ahora es, es la mamá, pero es la amiga, pero habla de la frustración de todo, o sea, de la vida real. ¿En qué momento tú hiciste ese giro? Porque realmente, no sé si lo sabes, pero le estás impactando en la vida de las personas. Yo creo que el giro se dio a través de las redes, porque como te digo, o sea, yo hago terapia psicológica desde, mi papá se murió, yo tenía 16 y yo tuve anorexia y bulimia como a los 18, 19, por ahí. Y esa fue la primera vez que yo llegué a un consultorio psiquiátrico y empecé a entender la maravilla de tener una guía para muchas cosas, porque después de que salí de ese episodio, empecé a trabajar cosas aisladas, empezando por trabajar el duelo de mi papá, que nunca, o sea, no teníamos las herramientas en ese momento, después el primer divorcio, después el segundo divorcio, después la carrera, por ejemplo, y la autoestima. O sea, empecé como a descubrir, ay, yo tengo falla en esto, ay, yo tengo falla en esto otro. Pero realmente, cuando yo empiezo el proceso de infertilidad para tener a Clio, que entro en el consultorio de, no mi médico, el que me llegó hasta el final, sino otros de los que visité antes. Y entro en cuenta de que esto a mí me estaba pasando por falta de información, porque yo no sabía que, o sea, los ginecólogos nunca te dicen que a partir de los 35 años tu calidad ovárica empieza a decaer a tal manera que quizás no puedas tener hijos. Nunca te dicen eso. Te dicen, a mí me decían que tienes que apurarte, el reloj biológico, pero nunca te explicaban. Y ese primer año, cuando yo recibo esa primera diagnóstico, por decirlo así, y que me consigo con el doctor Soto, con el doctor mexicano, dije, yo voy a hacer el proceso público sin saber cuál es el fin, porque yo no sé si lo iba a lograr, si no lo iba a lograr, cómo lo iba a lograr. Aquí vamos a ver para dónde nos lleva esto. Y empecé a ver lo maravilloso de poder compartir a través de las redes sociales, porque tampoco existían antes. O sea, recuerda que esto fue hace 6 años. 6 años de Clio, más 6 años de infertilidad son 12 años, 10, 11 años que empezó todo esto. O sea, estábamos en pañales. Y enseñar ese proceso me pareció que fue muy importante. Y luego dije que no era época de todavía compartir todo esto de salud mental y etcétera. Empezar a compartir con la gente todo el proceso de infertilidad, la frustración del proceso de infertilidad, los problemas de pareja durante el proceso de infertilidad. Y luego que llegó el podcast de Bajo este techo, que era el podcast de paternidad, también
mi esposo es una persona también súper terapiada, también hace terapia desde hace muchísimos años para sanar relación familiar, etc. Y empezamos a decir, es que esto hay que comunicarlo, porque si yo hubiese tenido la instrucción psicológica que tengo hoy en día, quizás me hubiese saltado muchos trancazos, porque hubiese tenido las herramientas para ser asertiva, porque hubiese tenido mejor autoestima, porque hubiese entendido mi tipo de apego, o sea, todo lo que uno va aprendiendo con el tiempo. Y fíjate qué interesante es que hace poco, en el día de San Valentín, mi hijo tiene 11 años, tiene una noviecita en el colegio, pero hicieron un baile en el colegio y 2 niñitas más lo habían invitado a hacer su date para la fiesta. Y fíjate qué interesante es empezar a darles este tipo de contenido a los niños, cómo van madurando, que cuando él llega y me dice, mamá, dime si esta respuesta que me dio ChatGPT es correcta. El plot que él le puso a ChatGPT para que ChatGPT le contestara a las niñas, validándole la emoción sin hacerlas sentir mal y explicándoles que él no podía decirles que sí porque tenía este compromiso, para mí fue como que Condorito. ¿Qué? Claro, porque él escucha todo el tiempo, él va a terapia conmigo cuando hay algún problema, te tienes que sentar con mi terapeuta y hablar. Hace poquito él dijo, quería algo y me dijo, necesito que me hagas una cita con el terapeuta. Y yo, ok, pero necesito que ustedes 2 vayan después al final de la hora. Bueno, él se sentó con el terapeuta, tiene 11 años, le explicó al terapeuta qué quería, ¿ok? Para saber ser asertivo y pedirlo. El terapeuta le buscó datos en internet y todo. O sea, cuando tú haces que un niño sea así, eso es un 2.0. Y no tienes que esperar a los 30 años y tener el primer divorcio y el primer rollo en el canal porque tú no sabes pedir un sueldo, porque no sabes ser asertivo y porque terminas, como digo yo, que a mí una de las enseñanzas más grandes en la de pareja era, ¿tú te acuerdas de la película esta? La gente joven va a ver y va a decir, ¿qué película es esta? De Julia Roberts, que era novia fugitiva, que al final de la película la tipa empezó a comerse todos los tipos de huevos para saber cuál era el huevo que le gustaba. Yo era así con las parejas, al tipo le gusta el huevo molido, yo huevo molido como yo también. O sea, yo me adapto, porque mi tipo de apego era, anúlate, bájate, porque esa es la manera en que tú sabes que no vas a ser rechazada. Y todo eso viene de nuestros primeros años de infancia, ese tipo de apego. Entonces, si tú logras trabajar eso con tus hijos, y por eso es que ahí viene... Acabo de quedarme impresionado. Ya eso es un éxito. Eso se llama éxito. Que tu hijo esté diciéndote, mamá, llévame a terapia y solo... No. Ajá, o ¿cómo hago? ¿Cómo busco recursos para comunicarme mejor? ¿Cómo busco recursos para poder ser asertivo y querer lo que yo quiero? Entonces, ahí es donde yo empecé a entender la importancia de conectar y comunicar, sobre todo con el podcast, porque con el podcast había una frase que decía que comprar un violín no te hace violinista y tener un hijo no te hace realmente un buen padre. Y esa broma de que los niños no vienen con un manual debajo del brazo, es verdad, no vienen con un manual, tampoco vienen con la arepa, tú sales a trabajar. Bueno, vaya y busque el manual y vaya y estudie, y vaya y entienda que cada hijo es un mundo diferente, y vaya y entienda que cada hijo nace en un momento diferente con unos padres diferentes. Entonces hay que aprender también a ese tipo de cosas y a educar dependiendo de lo que tienes y en lo que tienes. Y creo que fue ese el momento en donde yo dije, yo me voy a mostrar vulnerable, yo voy a mostrar lo bueno y lo malo, yo voy a explicar y fíjate cómo esto se ha convertido en algo tan interesante que hoy en día la mayoría de los podcasts son de contenido de lo que antes era como que, ay, te vas a leer el libro del Ferrari, el monje y el Ferrari, o de la vaca, ay, qué Nietzsche, ese que poca fortaleza tienes. No, la fortaleza está en el conocimiento. La información es la base de la toma de buenas decisiones en todo en la vida. Estoy aquí babeada, escuchándote. O sea, te veo evolucionada. No, de verdad, espectacular. Mónica, gracias por todo lo que aquí estás compartiendo. Te pregunto esto ya a nivel de lo que estás viviendo con tu audiencia.
porque sé que tu público es muy femenino. ¿Qué sientes que de lo que te comunican, qué es el gran fracaso en este tiempo de las mujeres? El juzgar, el criticar. Las redes te dejan ver la parte más dolida, la parte más frustrada, la parte más compleja del ser humano. Porque, esta frase es cómica, la gente feliz no jode. O sea, si yo te llego a decir algo en este momento es, tienes la chaqueta abierta, vamos a ver cómo te ayudo a resolver, porque tienes algo. Pero si yo no tengo algo agradable que decir, no lo digo. Y yo siempre le digo a la gente, no quiere decir que no lo pienses. O sea, yo puedo estar sentada aquí y de repente mi mente criticona empieza, ay, mira, Yerlin tiene unos pelitos parados aquí, o ay, se pintó las uñas de blanco, porque hay gente que es así, criticona. Y puede serlo, porque de repente eso es como una catarsis interna que tú tienes y está bien. Pero no lo digas. O sea, yo puedo verte de repente desarreglada, porque a mí me parece que estás desarreglada en redes sociales, y puedo decir, ay, se ve desarreglada. Puedo comentarle al de al lado, mira esta imagen de esta tipa, qué horror que ella sale sin rímel, por ejemplo. Pero, ¿qué gana esa persona escribiéndomelo a mí? Estás fea, estás arrugada, mira qué terrible te ves, por eso fulanito te dejó. Entonces yo creo que hoy en día lo que hay es una gran falta de empatía y de paz interna, porque si tú tienes paz interna, tú no gastas energía en ese tipo de cosas. Y ahorita, por ejemplo, que a nosotros nos toca los que regresen y los que no regresen, o sea, todos los que somos venezolanos, si se da realmente este cambio y volvemos a tener una democracia en el país, hay que reconquistar el gentilicio, hay que volver a crear ese venezolano que queremos ser. Y tiene que estar muy despegado de la venganza, del diente ojo por ojo, diente por diente, de hacer exactamente lo que criticamos que nos hacen. Por ejemplo, o sea, recuerdo que al principio, ¿te acuerdas? Escuálido, no sé qué, y siempre había un adjetivo peyorativo para hacernos. Eso hay que borrarlo. Eso hay que eliminarlo. Y hay que empezar a reconstruir desde el ejemplo, desde la capacidad de aceptar que hay gente que piensa diferente a ti, ¿ok? Validar que esa persona piensa diferente a ti, y eso no quiere decir que estés de acuerdo ni que vayas a hacer lo que esa persona diga, pero respetar. Y creo que eso hay que reconstruirlo. El respeto, la validación, la empatía. O sea, es como que, ¿qué puedo hacer yo para colaborar y hacer algo mejor? Porque si eso que yo voy a aportar, si eso que yo voy a decir, si eso que yo voy a tipear no va a generar ninguna emoción buena, mejor no lo hago. Y me lo quedo yo en mi mente rumiante, repitiéndome lo que yo quiero. Porque vuelvo otra vez, ¿para qué yo te voy a criticar? ¿Qué quiero lograr yo con esa crítica? Porque si no te estoy diciendo algo para ayudarte a mejorar eso que yo considero que deberías mejorar, que tú me puedes decir después, Mónica, te agradezco mucho, pero mira, así como que, ay, que no se inyecte más la boca. A mí me encanta mi boca de pato. Entonces tú puedes decir, mira, existe una cosa que se llama hialuronidasa para que te quite el ácido hialurónico que tú te pusiste en la boca. Y yo te voy a decir, Yerlin, te lo agradezco, pero a mí me encanta verme en el espejo así. No te la pongas tú, pero yo me la voy a poner. Ahí está bien, y es respetuoso y está perfecto. Ahora, no gaste. O sea, yo creo que ahí es donde tiene que haber el crecimiento de te respeto, te acepto como eres, como tú quieres y ya está. ¿Tú crees que esa fortaleza que tienes de seguridad te la ha dado las miles de críticas que has podido recibir? O sea, mientras más una persona está expuesta y pan, y le dan, y le dan, y le dan, más... Sí, yo creo que llega un momento en que te deja de doler tanto, o haces proceso para entender por qué te duele, qué es lo que te duele. Okay.
Porque si te duele y te molesta, es porque algo hace ruido dentro. Entonces busca por qué te hace ruido para que tengas eso. Pero ciertamente los fracaxitos te dan, o sea, sí te dejan algo. O sea, yo creo, fíjate, que incluso una de las cosas más dolorosas que a mí me ha tocado vivir, sin duda alguna, es la muerte de mi papá. Pero ciertamente después de esa muerte, las otras muertes cercanas que han llegado han tenido un matiz diferente, un proceso diferente. Yo pensaba que si se moría mi mamá o mi papá, yo me iba a morir al principio. Y me di cuenta que uno no se muere. Después que terminas una relación que te duele horrible, sientes un dolor que tú sientes que no puedes respirar, que te vas a morir. No te mueres. Todo se transforma y eso te va dejando aprendizaje y de repente tú dices, bueno, si esto se acaba, se acaba. No me voy a morir, me va a doler mucho. Voy a sentir aquella cosa que el aire no pasa para los pulmones. Pero eso también pasa. Eso también pasa. Si te diría en estos momentos, Mónica, dime 3 palabras con las que tú puedes aconsejar a toda tu audiencia, incluso a mí en estos momentos, que si algo estamos viviendo, un momento de frustración, de rabia, de caída, de error, de fracaso, que te puedan ayudar para salir para adelante. Yo creo que la primera es autovalidación de lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Porque lo primero que hacen cuando te ven en dolor es tratar de darte excusas o soluciones para que salgas del momento de dolor. Entonces, ya tú vas a ver que se murió. Ay, Dios sabe lo que hace. Vienen todas esas frases para invalidar el dolor que tú tienes. O fíjate fulanito que le está pasando algo peor y perdió todo. No. Estás llorando porque se te partió una uña y te lo voy a validar. Entonces, lo primero es autovalidación de sentir que si yo estoy llorando porque yo tenía mis uñas completas y se me partió una, tengo derecho a sentir en ese momento la frustrachera de que se me partió una uña. Entonces, lo primero es la autovalidación para mí, porque eso es lo único que te va a hacer como que, es como con los niños, está llorando, está frustrado, nombrar la emoción, que sepan que algo le está pasando, no pasó nada, se cayó y no pasó nada, no pasó nada, no, se cayó. Se cayó, claro. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Te dolió? ¿Te dio pena haberte caído? ¿Qué pasó? Y es verdad, qué pena caerte delante de todo el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda palabra, yo creo que es esperanza. Esa sensación, porque no hay nada más terrible que estar hopeless, que sentir que no hay mañana, que no hay camino. De repente no es el camino que tú quieres, pero hay un camino. O sea, lo único que no te da camino es la muerte. Ya ahí no está. Y sin embargo, hay otros caminos para sentir cercanía con esa persona que se fue. No va a ser el abrazo, buscas otras maneras de conectar. Pero es como esa es la segunda. Y la tercera, y yo soy muy pro de eso, es terapia. Y les voy a explicar por qué yo creo que la terapia es tan importante. 1, porque esa persona con la que tú te sientas a hablar, le estás pagando. Eso es un trabajo que él tiene. No tiene conexión emocional contigo. Puedes decir lo que sea allá adentro. Lo que sea. Que no te va a juzgar, no te va a hacer sentir mal. Pues ahí puedes sacar lo más oscuro de tu ser sin hacerle daño a nadie, porque esa persona ni es amiga de la persona, ni siquiera de la que tú estás hablando. Por eso creo que es tan conveniente y no desahogarse con la mamá, con el marido, con la amiga, con lo que sea. Eso es chévere, pero eso no es un proceso de crecimiento para salir de donde tienes que salir. Y esa es la tercera, yo creo que la terapia. A mí me parece importantísima. Y siempre digo, si los deportistas tienen coaches para mejorar, ¿verdad? Todos. Y los CEOs tienen coaches para aprender a liderar, para aprender a trabajar con la gente, que esto es coach de mentalidad, de terapia, porque es una terapia. Cómo conectar, cómo conversar. Porque tú, en tus relaciones interpersonales que tienen que ver tu familia, tu trabajo, tu pareja, no lo haces. Todavía tenemos mucho prejuicio de que la terapia es solamente porque estás deprimido. No, fíjate, mi hijo
ya está a punto de conseguir lo que quiere por haber ido, haber sentado al terapeuta y después que mamá, ven, entra, ahora sí. No, yo estoy impresionada con tu hijo. Impresionada. Mónica, aquí tenemos me voy a acercar acá. Un jueguito. Ok. Se llama La Caja de los Fracaxis. Ok. Por cierto, este es mi libro, te lo voy a regalar ahorita. Esta es La Caja de los Fracaxis. El jueguito es, aquí tengo unas tarjetas por colores. Te voy a decir los colores y tú me vas a decir cuál color quieres. Ok. ¿No? Y en esa tarjeta luego va a haber una pregunta. Ok. Morado, verde, rosado y, bueno, hay un como, Dios mío, magenta y morado. Voy con el magenta, pues. Ok. Porque fue así como que, ¿qué? Magenta es verdad. Ok. Ay, ya va, perdón. La pregunta es, ¿qué la gente cree de ti que no es verdad? ¿Qué la gente cree de ti que no es verdad? Qué complicada esa claro, porque eso hay que preguntárselo a la gente. ¿Qué ven de mí que no es verdad? Fíjate, ahorita no lo sé, pero sí te puedo decir que cuando yo hacía, por ejemplo, Loco Video Loco, durante mucho tiempo, que eso era para la gente que no es venezolana y está viendo esto, yo durante muchos años hice La Cámara Indiscreta en mi país, en Venezuela. La gente me sentía muy falsa, porque era un programa en donde nunca tú eras tú, al final. Era siempre, o sea, es un rol, es un personaje y estás de paso haciendo siempre como muecas y chistes. Yo creo que era como muy, muy fake. Y sí creo que hubo un cambio muy radical de esa Mónica que la gente veía en televisión a la Mónica, por ejemplo, que se muestra en las redes sociales y que empezó a mostrarse en las redes sociales cuando yo empecé a hacer el reality, cuando me mudé aquí a los Estados Unidos, que esa fue la primera vez que yo empecé a hacer contenido en redes, 2010 era eso. Entonces sí creo que la gente es como que a veces me escribe, ay, yo pensaba que tú eras súper falsa, me sentía así y cambió esa percepción. Sí, te lo pregunto bueno, esta era una pregunta que está en la tarjeta, pero eso de las etiquetas es impresionante. Una de esas personas, cuando yo le pregunté, me dice, Mónica es como muy cerrada, ¿verdad? Y yo, no, tú dile hola para que veas que más nunca dejas de hablar con ella. O sea, esa mujer es súper abierta, te habla de todo de la vida, pero son las etiquetas. Y es lo que tú percibes, sí. Pero fíjate que es lo que tú percibes. Sí, es lo que percibes. Es lo que percibes. Y quizás, yo sí sentía, sobre todo, que la gente cuando me conoce en persona tiene una idea muy diferente de lo que percibe de mí de repente en cámara, porque soy muy payasa o porque soy... es la energía de repente que transmito, pero sin embargo cuando entras en contacto, siempre hay una magia diferente cuando ves a la persona. De todos los éxitos que has tenido, ¿cuál ha sido el que más has disfrutado, el que más has amado? Yo creo, mira, mis 2 hijos, sin duda alguna, me voy a llorar y todo, pero lograr Clio, lograr a la niña, sí. Increíble. Porque fue mucho sacrificio, fue un camino muy complicado de decisiones fuertes y agradezco enormemente haber tenido el acompañamiento que tuve para no rendirme. Nunca se me va a olvidar una imagen cuando tú estabas esperando como el resultado y te dijeron como que no, que... No sé, yo me recuerdo mucho una imagen que entraste al doctor y que saliste re mal.
Y cuando yo volví a ver que lograste a la niña, como además yo había pasado esa situación también, no como tú, pero estaba viviendo ese proceso con Maximiliano, Ujú. Mónica, o sea, yo viví ese éxito. Tienes papelito allá también. Ese éxito contigo porque creo que lo que más una mujer quiere dejar o quiere vivir en la vida es ser madre. Sí, sí. Y eso me acercó a mucha gente, a muchos seguidores. Y mi frase final era siempre, y siempre se lo digo a todas las mamás, si tú quieres ser mamá, porque tuve tanto contacto, mira, al final conocí mamás que fueron mamás por adopción, y hay algunas en que tú dices, ¿cómo es posible que ese hijo no tenga nada genético de ella si es tan exacto, incluso físicamente a ella? Increíble. Mujeres o parejas que tuvieron que ir a donación, por ejemplo, de semen, de óvulos. O sea, conocí tanta gente que tuvo un viaje tan diferente, pero al final lograron eso tan deseado, que el gran aprendizaje es, uno, no rendirse otra vez porque no conoces el cómo y el cuándo. Y cuando hacíamos esos en vivos, por ejemplo, conversando, decir o escuchar a la gente decir que, o sea, fue tan difícil tomar la decisión de ir a un donante, por ejemplo, y verlas después con los bebés y decir, who cares? O sea, ser mamá o por vientre subrogado, mamás que me decían, es que no puedo, me implantan y quedo embarazada y mi cuerpo los bota. Y después conversas con ellas años después y dices, ¿qué importa que lo tuvo en el vientre 9 meses otra mujer? Este es mi hijo. Es tan bonito y es eso, y es que ninguna se rindió. Y siempre les digo hoy en día a las mujeres que están pasando por procesos de fertilidad, confíen que si lo que realmente quieren es maternar, busquen la manera en que les toca ser madres. Porque no es solamente tener una barriga, que es divina y es preciosa para las que les gusta. Hay mujeres que no, que lo peor fue el embarazo, por ejemplo. El maternar es todo lo que viene después. Es esa conexión a los ojos, que la tienes sea tuyo o no sea tuyo. Yo hago voluntariado con niños foster y esa conexión no es un ADN, esa conexión no es. Si quieres ser mamá, busca cuál es tu camino. Busca cuál es tu camino. Ay, qué belleza. Nos vamos a quedar aquí llorando las dos. Mira, Mónica, te agradezco mucho este momento y me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con lo que acabas de decir y espero que la audiencia también se quede con esto que acabas de decir, de buscar tu camino. Claro, claro. O sea, no y hay que nada no te peor. importe el cómo y el cuándo. Me quedo con claro, tu papá. Yerlin, porque no hay nada más. Miren, yo creo que si hay una emoción que yo he vivido y que gracias a Dios he logrado salir de esa emoción, es la desesperanza. Uh-huh. No hay nada peor que la desesperanza. Porque tú puedes sentir tristeza, tú puedes sentir frustración, tú puedes sentir rabia, tú puedes sentir injusticia, tú puedes sentir lo que tú quieras. Pero si tú todavía tienes el motor de que eso que tú quieres puede ser posible, solo que no has encontrado el cómo y el cuándo, tienes vida. O sea, amanecer y sentir que no hay camino es lo peor que puede sentir un ser humano. Es lo peor. Porque es estar muerto en vida. Uh-huh. Y de eso se trata Fracáxito. Si en este momento tú estás viviendo un desastre de vida, sientes que es tu final, que metiste la pata, que te salió mal, que fracasaste, que te sientes frustrada o frustrado, hay un camino, hay una salida. A mí me encanta y me voy también con esto de rescatar la fe. En el Dios que creas, pero rescatar tu fe.
porque la fe va agarradita de la esperanza. Claro, porque de paso le estás pasando tu maleta de carga a otra persona. A otra persona, literalmente. A otra persona. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Ay, qué bonito. Por este espacio de Fracáxito, porque te abriste. No todo el mundo tiene esa... no todo el mundo está abierto para este tipo de conversaciones. Y gracias por tu tiempo, Mónica. Gracias por lo que me enseñaste. Aprendí mucho de ti. Gracias por tu amor. Gracias por lo que nos das a cada persona que te ve por una pantallita. Y vale la pena seguir el camino de los Fracáxitos. Sí. Siempre tiene una lección. Claro. Siempre hay una lección. Gracias, claro. gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Este episodio es patrocinado por Ecoverse y Lilibet Morón.